Amén. Que el Señor os bendiga. Un día más nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Que sea Él a través de ella quien nos bendiga, quien nos haga entender su palabra. Ese es el propósito de los hijos de Dios, caminar delante de su presencia, estar en su luz y adquirir conocimiento día a día. En esta tarde, en esta preciosa tarde de domingo, compartimos la palabra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Te invito a que vayas, que busques en la palabra. Si tienes una Biblia a mano, si tienes el móvil. Hoy día mucha gente se guía por la Biblia que tenemos en los celulares. El caso es que busque la palabra, Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Verso 44 dice: Y él, Jesús, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Y para terminar, el verso 50 dice: Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Qué interesante esta historia. Yo me gusta mucho cuando leo a través de la escritura y veo pasajes, me gusta mucho como introducirme en el mensaje en el que quiere decirnos ese pasaje, como observar qué es lo que está aconteciendo en esos momentos. Me gusta mucho observar las escenas. Y cuando veo esta situación, leo a través de la escritura esta circunstancia, me llama mucho la atención que Jesús entra a esta ciudad, la ciudad de Naín. Hay que leer un poquito antes, en el capítulo 7 te va hablando de hacia dónde se dirigía Jesús y dónde entra. Y entra a esta ciudad llamada Naín, una ciudad donde al entrar en ella encuentra a una mujer viuda. Y esta mujer tenía a su hijo muerto. Dice la escritura un poquito antes de este verso 36 te puedes encontrar con esta historia. Y en este caso, Jesús, compadeciéndose de la mujer, resucita a su hijo. Imagínate el alboroto en esa ciudad de Naín, el gentío escuchando lo que Jesús estaba haciendo en esa ciudad, milagros, sanidades. Resucita a este joven, a este chico. Y todas estas cosas, sabes tú, cuando algo sucede así,
se va extendiendo lo que sucede. La cuestión es que llega a oídos de este fariseo, de Simón. Y este hombre, un fariseo, me imagino que sería de los más influente en la sociedad de Naín, de esa ciudad, gente importante, pues él organiza una comida para invitar a Jesús. ¿Cuál sería el pensamiento de este hombre de entrar para traer a Jesús a su casa? Yo me imagino que él, como buen fariseo, como buen judío, su intención sería tener esa comida con Jesús, porque era lo novedoso, era el maestro o un maestro, porque posiblemente lo considerarían como un maestro de la ley, alguien que entendía lo que Dios decía, lo que Dios dice a través de la Escritura, y encima estaba haciendo sanidades, señales, prodigios, por donde se movía Jesús, estaba siendo famoso. Y qué mejor fama para un hombre que traer a su casa a una persona con esas características, como Jesús estaba siendo visto por mucha gente. Pues claro, como anfitrión de esa casa uno se preocupa de invitar a sus amigos, a los amigos más íntimos, me imagino que también serían gente influyente en la sociedad, y ahí que los tenía todos en su casa, y Jesús a la mesa. Es interesante, porque dice la Escritura en el verso 37, y es verdad que no se sabe cómo, pero ahí entra en escena esta mujer. Dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ahí de golpe y porrazo, yo me imagino la escena, ese ambiente solemne de toda esta gente eruditos en la ley, gente conociente de la Escritura, de lo que decía la ley de Moisés. Los fariseos, ya sabes tú, si conoces algo de la Escritura, que no eran cualquier persona, eran gente que aplicaban la ley, que eran muy estrictos con la ley, con la ceremonia, con la tradición que representaba el ser judío. Y ahí que dice la Escritura, el verso 37, que se introduce en esa comida una mujer pecadora. Y esto me llamó mucho la atención, porque esta mujer se entera de esa fama de Jesús y ella quiere estar con Jesús, ella quiere estar delante de la presencia del Señor Jesús. Quizás también esta mujer fuera conocedora de la ley, porque a veces tenemos la costumbre de apartar a los que son pecadores como diciendo estos son unos incultos, no conocen nada de Dios, porque no lo aceptan, porque no lo buscan, cualquier condición, y automáticamente descartamos a las personas encasillándolas en distintos sitios. Y esta mujer estaba encasillada en que era una pecadora. Y dentro de lo que una mujer pecadora en aquel entonces podía hacer y no hacer, una de las cosas que no podía hacer es estar en una reunión como esa. Es estar en un ambiente donde los hombres eran los que tomaban las decisiones, los que movían el ambiente, y menos pecadora. Porque ellos como hombres que guardaban la ley, gente que guardaba la ley, no se podían relacionar con gente que no la guardara. Y ahí estaba la mujer que se introduce de alguna manera, una mujer de mala reputación, y lo interesante es que no sé cómo lo hace, pero se coloca a los pies de Jesús. O sea, lo que nadie podía haber imaginado, o lo que nadie pretendió hacer, porque todos querían aparentar lo que cada uno quería aparentar. Ese título de hombre, de persona guardadora de la ley, guardo la distancia, me mantengo en mi estatus. Y ahí llega la mujer con toda su sencillez a meterse a los pies de Jesús. Eso me tocó mucho la atención, me llamó mucho la atención, porque se crea un ambiente. Y esto es así. Los fariseos invitados por Simón, enseguida dice la Escritura que todos la reconocieron, que era una mujer pecadora, dice la Escritura. Automáticamente, todos sabían quién era esa mujer, porque posiblemente era una mujer del pueblo también, de Naín, de la ciudad. La sala repleta de hombres, de la gente más influyente, y ahí todo el mundo viendo o de alguna manera con la mirada señalando a esa mujer, una mujer pecadora. Aleluya. Y ahí en medio estaba Jesús y sus discípulos.
Y esta mujer, dice la escritura, que portaba, verso 37, dice que portaba un frasco de alabastro con perfume, de alto precio. Entonces sí que era una mujer pudiente. Posiblemente era una mujer que manejaba economía. Era una mujer que posiblemente cuando sabía quién era Jesús o había oído de las cosas que hacía Jesús, le interesaba conocer a ese personaje. Era una mujer que le atraía lo que Jesús hacía. Entonces, cuando eres un pecador, la gente de bien, entre comillas, porque aparentemente muchas veces nosotros nos creemos gente de bien y miramos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, miramos a la gente como pecadores. Cuando tú eres una persona de bien, tú no te das cuenta, bien entre comillas te he dicho, tú no te das cuenta que a veces separas a la gente. Y ves a estas clases de personas, mujeres pecadoras o hombres pecadores, gente que de alguna manera intentamos evitar. Hoy día una de las cosas que más se hablan en la sociedad en la que vivimos es de la gente tóxica. Y esta mujer era un personaje tóxico en aquel entonces. Nadie se quería juntar con ella. Era difícil mantener un enlace con personas así. Entonces, automáticamente nosotros juzgamos a esa clase de personas. No nos damos cuenta, pero la juzgamos. No nos damos cuenta, pero de alguna manera le faltamos al respeto. Porque siendo que ella era una mujer pecadora dentro de su paréntesis de vida, donde ella reconoce ciertas condiciones, ella quiso acercarse a Jesús, porque sabía que tenía una necesidad. Ella quería ser cambiada, quería ser renovada, ella quería que su vida cambiara porque estaría harta de vivir como vivía. Y para cambiar eso tenía que introducirse en un ambiente donde todo el mundo se creía mejor, donde todos se pensaban que lo que ellos hacían era lo idóneo. Y a veces el orgullo trabaja así en las personas. El orgullo hace a veces que pensemos que lo que otros vienen a aconsejarnos no nos va a valer para nada. ¿Por qué? Porque yo estoy en la verdad, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que sé, y a mí no me vas a venir tú a decirme qué tengo que hacer. Así es como trabaja el orgullo. Entonces muchas veces juzgamos a la gente por lo que vemos o por lo que oímos de ellos. Entonces pareciera como que la mujer sopesó todas estas cosas y no le importó. No le importó, porque ella se movió a buscar lo que necesitaba. Aquí es, quizás en este evento, el Señor nos quiere mostrar algo a nosotros, los que a veces creemos que por ser cristianos, por ser creyentes, por estar en los caminos de la verdad, ya lo tenemos todo solucionado, ya estamos bien, ya hacemos las cosas bien, ya somos súper perfectos, nos queremos mover en ese ambiente donde todo está bien y a veces no es así. Ella fue con el propósito de llamar la atención de Jesús. Aleluya. Y esto es algo que conforme estaba haciendo el mensaje, a mí el Señor me mostraba o me ponía este pensamiento, porque aquí debemos hacer un paréntesis nosotros como creyentes para preguntarnos una cosa a nosotros mismos. ¿Cómo tengo yo por costumbre llamar la atención de Jesús? Porque fíjate, la mujer sabía que era una mujer con muchos defectos, sabía que había cometido grandes y tremendos errores para que la gente le señalara diciendo esta es una mujer pecadora. No entra en detalle en la escritura de qué clases de pecados hizo, pero sí que entendíamos o debemos de entender que esa mujer vivía en un ambiente enrarecido en su vida donde la gente ya la había juzgado, ya la había tachado y ya la había separado. Eres una pecadora, tú, como diciendo, tú no tienes perdón de Dios. Tú así no vas a vivir, no vas a llegar lejos. Y quizás muchas veces nosotros deberíamos de pensar cómo hacemos nosotros, cuál es nuestro propósito en cuanto a llamar la atención a Jesús de nuestras vidas. Porque esta mujer lo tuvo claro. Esta mujer dijo, yo tengo que ir a los pies de Jesús. Y yo tengo que llevarle ante él la esencia de lo que yo soy, porque la gente me ha señalado, pero quiero que vea la esencia de lo que yo quiero ser. Y ella tuvo que pagar un precio.
El precio de que la gente murmurara de ella. El precio de que allí, en ese momento, aunque no tuvieran piedras, como tenían costumbre de apedrear a la gente cuando estaban en pecado, aunque no tuvieran piedras en la mano, la estuvieron apedreando con la mirada y con las murmuraciones en todo momento mientras ella estuvo delante de Jesús. O sea, no dejaron de criticarla ni dejaron de murmurar. Tú lees la escritura y tú ves que todos tenían claro las barbaridades y las atrocidades que esa mujer estaba haciendo a los pies de Jesús. Les estaba fastidiando la fiesta. Fíjate tú, cuando Simón y sus amigos pretendían tener un ambiente de coloquio, un ambiente de enriquecer su conocimiento de la escritura, de la ley de Moisés, a través de las preguntas y las respuestas que Jesús les diera. Ahí se encuentran con que hay una mujer que está siendo el foco de atención de toda la sala, de toda la gente que estaba allí reunidos a la mesa, porque estaban viendo lo que estaba esta mujer haciendo a los pies de Jesús. Entonces, esta pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo tengo yo por costumbre llamar la atención de Jesús? Dice que Simón buscó la manera en que él veía las cosas. Ya te digo, él quería crear un ambiente, digamos, entre comillas, como hoy se suele decir, como de un estudio teológico, algo que les ayudara a ampliar más el conocimiento y lo que ellos tenían de la escritura. Y entonces yo me imagino esa sala envuelta entre lo que pretendía Simón y sus amigos y lo que esta mujer alcanzó y llegó a acometer. Porque automáticamente todo se envolvió a lo que la mujer quería. Porque ella destapa el perfume de alabastro. Yo me imagino esa sala, por muy grande que fuera, ese perfume de alabastro que sale en renombre en la escritura es porque era algo profundo, algo bueno, algo de calidad. Y yo me imagino toda la sala impregnada de ese olor, impregnada de esa fragancia. Y me imagino a la mujer llorando, sus lágrimas, dice la escritura, cayendo sobre los pies, sus cabellos haciendo de paño, secando los pies de Jesús. Es que es algo tremendo. A veces no llegamos a alcanzar la magnitud de lo que esta mujer estaba haciendo porque buscamos la razón lógica. Porque ¿quién no ha leído esto y no ha pensado cuántas lágrimas tuvo que soltar esta mujer para poder lavar los pies de Jesús? Pero dice la escritura, ¿cómo lloraría esta mujer para que hubieran lágrimas suficientes para lavar los pies? ¿Qué clase de pelo, qué largura de pelo tendría esta mujer para que ese pelo, esa melena, hiciera a la vez de trapo, de toalla, que secara y aclarara los pies de Jesús? Y luego ese aroma es embriagante de ese perfume aceitoso que tenían por costumbre allí en aquellos entonces, donde todo olía al perfume que había traído a esa mujer. Y en todo ese ambiente te encuentras a todos estos fariseos y judíos paralizados, porque ninguno se atrevió a hacer nada en contra de la mujer. Sí, ya he dicho que con la mirada y con el murmullo ya la habían apedreado viva, pero es igual, todos estaban paralizados. Es interesante cómo dice la escritura que Simón se comporta en el verso 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, escúchame bien, porque esto es interesante que lo tengamos en cuenta como hijos de Dios. Dice, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y esto en cierto sentido nos tiene que entristecer, porque a veces esta situación nos pasa a nosotros, porque hacemos muchas veces lo mismo. Actuaron conforme a lo que ellos habían creído. Ellos prepararon la comida, prepararon el ambiente, pero no les salió como ellos quisieron. Entonces, aquí te voy a introducir el título del mensaje para que puedas entender un poquito más lo que te quiero compartir en este pensamiento. El título del mensaje que le he puesto es La ley me observa, pero la gracia me asiste. La ley me observa, pero la gracia me asiste. Y estos hombres eran hombres de la ley. Y estos hombres, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es ley. Y es gracia.
Pero a veces queremos separar y vivir solamente con lo que hace la gracia en nosotros, pero no entendemos que la ley me está observando todos los movimientos que hago. Porque la ley está escrita, es la palabra de Dios dicha. Y esa es una palabra intransigente, es una palabra que no se muta, no cambia. ¿Por qué? Porque es verdad, es vida, dice la Escritura, que el verbo se hizo carne, pero el verbo, la palabra de Dios es vida, está viva, es eficaz, lo hemos predicado otras veces. Entonces, al igual que la palabra, la ley me observa porque está viendo qué estoy haciendo, también la gracia me asiste. La mujer, todo este grupo de hombres se quisieron mantener o quisieron crear el ambiente a través de la ley, pero solo una persona se movió a través de la gracia. Solo una persona, esta mujer, quiso hacer las cosas conforme al sentimiento que ella necesitaba. ¿Su sentimiento cuál era? Era llegar a los pies de Jesús y pedirle, humillarse ante él. ¿Para qué? Para ser cambiada. Sin embargo, todos los que estaban rodeados, sentados a la mesa junto a Jesús, ninguno pidió ser cambiado. ¿Por qué? Porque ellos se creían que estaban bien. Y a veces como creyentes nos pasa eso. Nos creemos que siempre estamos bien delante de Jesús. Y no es así. Para eso vienen las pruebas, por eso vienen las situaciones, por eso Dios nos permite pasar por distintas circunstancias. ¿Para qué? Para que vayamos a los pies de Jesús a decirle, no me encuentro bien, tengo esta necesidad, necesito cambiar esto. Pero claro, tienes que pagar un precio. Todos en aquella sala conocían la ley, dice la Escritura, y es una cita que a veces no la tenemos clara, pero cuando Salomón le dedica el templo a Dios, cuando Salomón cuando en su corazón pretende levantar ese templo y decirle a Dios, yo quiero que ese templo sea tu casa, que yo quiero que la adoración venga aquí a este templo, todos vengamos aquí a buscar tu presencia. Dice la palabra que cuando Dios se le presenta a Salomón en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14, Dios le habla claro. Y le habla claro a un pueblo que ya sabía qué era lo que su Dios quería. Y él le dice así en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14, le dice, si se humillare mi pueblo. O sea, como diciéndole a Salomón, mira lo que te digo, acostumbra a mi pueblo, lleva a mi pueblo a volverse a humillar. ¿Por qué le dice eso Dios a Salomón? Porque el pueblo estaba rebelde, el pueblo se olvida, el pueblo se descarría, el pueblo se acostumbra a creer que está en la razón y hace lo que él quiere. Y así somos los hijos de Dios. Teniendo una gracia inmerecida, nos vamos a movernos en el ámbito de la ley, creyendo, como el fariseo, que siempre estamos bien. Y Dios siempre va a hacer algo en tu vida para atraerte a que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, Dios dejando a un pueblo que invoque su nombre, que no es el capricho del hombre el invocar el nombre de Dios, es la necesidad del hombre y Dios permitiendo que sea su nombre invocado por boca nuestra, como decía el profeta, ay, que le vino el ángel y le puso el carbón en la boca. ¿Para qué? Para limpiar la inmundicia. O sea, no somos dignos de lo que tenemos. Tenemos que reconocer quién somos y pedirle a Dios misericordia. Dice la palabra, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Escúchame bien, era un pueblo que ya había tenido sus contactos con Dios, que tenía sus relaciones con Dios, era un pueblo que tenía sus altibajos. ¿Cómo somos nosotros hoy día? Nosotros tenemos esas mismas circunstancias porque no somos mejores que nuestros antepasados. Dice la Escritura, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios. Muchas veces. Entonces la ley me observa. Pero la ley no se va a salir de lo que ella hace, porque la ley está dictada, la ley está hablada, la ley está dicha, la ley es justa. ¿Qué es lo que hace que yo cambie? Acercarme a Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia me asiste.
es tu asistente personal. Jesucristo es el que te cambia la vida cuando tú vas a sus pies y te humillas. Y esto es lo que hizo esta mujer. Esta mujer entendía que necesitaba un cambio en su vida. Entonces vemos que ella fue a los pies de Jesús con esa intención. O sea, todos muchas veces comenzamos a juzgar a la mujer, a tratarla de pecadora, a hablar de ella, a murmurar. Y estas reacciones que tuvieron estas personas no nos tiene que extrañar porque hoy día siguen sucediendo. O sea, estas reacciones hoy día suceden en la vida. Porque nosotros tenemos la tendencia de hacer un juicio rápido, corto, explícito en las personas que no han actuado conforme a lo que nosotros creemos que deberían haber actuado. Y a veces nos pasa. O sea, nos precipitamos a quitar pajitas de los ojos de la gente cuando nosotros tenemos la viga ahí puesta y no la queremos quitar de nosotros mismos primero. Entonces, uno tiene que darse cuenta. No podemos vivir ajenos a estas cosas. Pero no nos damos cuenta que la palabra de Dios está viva. Aleluya. La palabra, la ley me observa. Constantemente Dios está mirándonos a través de la palabra, contrastando nuestra vida, a ver qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, si tenemos intenciones de cambiar. Porque esa es una pregunta poderosa que tenemos que hacernos. Aun siendo creyentes, vivimos un constante cambio. Es una metamorfosis espiritual lo que estamos haciendo en nuestras vidas y lo que Dios pretende con nosotros. Porque si no hay una transformación completa y genuina, no podremos alcanzar de estar un día en su presencia, en esa presencia eterna delante de Él. Entonces, tenemos que relacionar la palabra. La palabra me observa, la gracia es la que me acerca a Jesús. Entonces, en este pasaje yo veo esto, veo cómo la gente se asombró, pero se quedó paralizada. Cómo la gente se asombró, juzgó, actuó en la manera que ellos creían, pero nadie vio la necesidad de la mujer. ¿Por qué la mujer iba allí? Nadie vio por qué esa mujer en su necesidad actuó correctamente. Es más, como he dicho antes, hasta el propio Simón, en el verso 39, dice que cuando vio esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. O sea, llegó un momento en que Simón dijo: lo que está pasando aquí en mi casa, esta mujer me ha alborotado la fiesta, esta mujer me ha cambiado el ambiente, pero es que este hombre, al que yo he invitado, que creía que era mi invitado, este hombre no sabe a quién está dejando que le toque. Eso es lo que Simón en su interior estaba diciendo. O sea, en ese momento Simón se puso por encima de la autoridad de Jesús. Como diciendo: Jesús, tú no sabes esta mujer quién es. Eso es lo que Simón estaba diciendo. Estaba hasta dudando si realmente había sido bueno invitar a Jesús a su casa. Escúchame. Ahora yo te voy a hacer una pregunta que sé que te va a tocar en lo más profundo. Pero a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, te invito a que entres a mi casa, te invito a que entres a mi corazón, te entrego mi vida. Y todo lo hacemos en color de rosa, como yo suelo decir. Ahora, cuando las cosas no salen como tú piensas que tienen que salir, ¿qué piensas de Jesús? Me has abandonado, me has dejado. ¿Por qué has permitido que esto pase en mi vida? No son estas preguntas que te haces tú y tú mismo te respondes y automáticamente vas cerrando puertas y te crees que no, es que ahora yo soy un dolido, Jesús es el que me abandona. Y entonces empieza en ti a entrar espíritu de duda, espíritu de temor, frialdad. Ya no ves a la gente como la veías antes, ya no te das por amor a la gente. Empiezas a pensar: yo soy el dolido, yo soy el dañado, que cada uno se apañe como sea. Y empiezas a perder ese don del servicio que Dios dice que tenemos que tener todos. Porque Dios nos ha llamado a servir, acuérdate. Acuérdate que Dios nos ha llamado a amar. Y cerramos puertas, no amamos a nadie, no queremos saber nada de nadie. Me han dañado. Y tú el primero, Señor. A veces lo hacemos así. Inconscientemente nos comportamos como Simón. Este no sabe. Me ha humillado a mí, que soy hijo suyo, para ensalzar a esa persona que es una pecadora. Así es como actuamos nosotros muchas veces. Cuando las cosas
no salen o no las vemos como nosotros pretendíamos. Aleluya. Y te vuelvo a recordar lo que es el título del mensaje. La ley te observa. Es la gracia, es su gracia, la que te permite acceder a grandes cosas, a grandes bendiciones, porque pagas un precio. Siempre he dicho que madurar cuesta un precio muy alto, porque uno madura cuando paga un precio. Si no pagas el precio, no maduras. Puede ser un joven de 18, un joven de 25, un joven de 30, un hombre con 45, casado, con hijos, cristiano de por toda la vida haber nacido en una familia cristiana y no haber madurado en tu vida, porque nunca has querido pagar un precio. Cuidado, cuidado, porque este pasaje de la historia de esta mujer pecadora con Simón es una enseñanza que nos dice, para acercarte a Jesús tienes que madurar, para madurar tienes que pagar un precio. Y yo no te estoy diciendo en este mensaje de este día que tienes que vivir humillado toda la vida, sino que tenemos que humillarnos ante Dios, ante Jesús, que es diferente. Una cosa es que la gente te esté humillando constantemente, otra forma es que tú vayas a los pies de Cristo para humillarte, para pedirle en necesidad un cambio, algo que necesitas para tu vida. Es muy diferente. Dice el verso 40, que Jesús, como sabía lo que Simón estaba pensando, verso 39, como Jesús sabía qué estaba pensando, en el verso 40 le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Ahí es donde viene la palabra teológica de Jesús para ese día. Lo que Simón en todo momento pretendía no le salió. Jesús empieza a darle un coloquio teológico ahí. Yo me imagino otra vez la sala, todos expectantes. ¿Qué va a decir Jesús ahora? Qué interesante, ¿qué es lo que va a decir Jesús? Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dije, Simón, di maestro, como diciendo, venga, por lo menos a ver si recuperamos el ambiente de la fiesta y sacamos algo en claro. Y entonces Jesús le salta con estas. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, Simón, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Yo me imagino la cara de Simón como diciendo, después de todo lo que está pasando aquí, ¿me vienes tú a mí con estos 2 deudores? ¿Qué tiene que ver esto con la mujer pecadora? No entraba en razón, posiblemente no entraría en razón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo pretendía en mi casa? De tener una buena conversación teológica donde tú nos hablaras y nos abrieras el entendimiento a cosas del reino de los cielos, a cosas de Dios, a través de la escritura de Moisés. No fue nada de lo que él pretendía. Entonces, la respuesta es idónea, la que Simón le contesta. Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. O sea, como diciendo, bueno, voy a decir esto porque es que no entiendo. Yo pienso que aquel que perdonó más, aquel es el que amaría más. Y Jesús le vuelve a responder con sabiduría. Le dice, bien has dicho, Simón, has juzgado rectamente. Ahora lo interesante de esto es lo que hace Jesús. Dice que Jesús se vuelve a la mujer. Ya no estaba mirando a Simón. Ya no le interesaba lo que los fariseos en ese momento, en esa sala, quisieran aprender o conocer. Él se vuelve a la mujer, señalando a la mujer, ya sea con el dedo o con la mirada, él se volvió a la mujer. Y poniendo el ejemplo de la mujer, entonces le habló a la sala, le habló a Simón, le habló a las personas que estaban allí y le dijo, ¿ves a esta mujer? Simón, ¿ves a esta mujer? Entonces cuando sí que viene la parte teológica, la parte de la enseñanza de la ley. Porque ahí empezó a hablar de costumbres que tenían que hacer los hijos de Dios cuando le venían invitados. Porque esa era la tradición. Y en ese momento es donde él tenía que haberse comportado así desde que Jesús entró a su casa. Y no hizo nada. ¿Sabes por qué no hizo nada? Porque para Simón Jesús simplemente era un maestro. Vamos a ver qué pasa, porque no lo conozco. Aleluya.
Y dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no me ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco, porque poco ama. O sea, ¿qué te está diciendo Jesús con esto? Esta mujer amó mucho, pero valoró el precio que tenía que pagar. Valoró el precio que tenía que pagar. Humillarse, no sabía si iba a salir viva de la casa, no sabía qué iba a pasar con su persona, pero ella, entre todo lo que cogió de los contras, valoró lo importante. Yo he venido, mi propósito es ponerme a los pies de Jesús y que sea Él el que me juzgue. Y eso es lo que consiguió. Consiguió un juicio poderoso, tremendo, que la sacó de la casa con el alma llena, repleta de bienestar, de paz, de tranquilidad. Porque Jesús automáticamente que Él dice, que da esta charla y esta explicación, le dice a ella, tus pecados te son perdonados. O sea, ella salió triunfante porque a lo que fue a la casa precisamente era a sanar su alma, a ser restaurada, a ser cambiada. Y le dice, no solamente eso, no solamente Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, dice el verso 50, así que a ti te digo, mujer, tu fe te ha salvado. O sea, ¿qué es lo que hace la gracia en nosotros? La gracia es la que te activa en la fe. Si tú te humillas, si tú buscas un cambio en tu vida y te acercas a los pies de Cristo para humillarte, es la gracia, es su presencia, es la esencia de Dios, cambiando tu ambiente, cambiando tu espíritu, cambiando tu alma. Tu fe se rejuvenece, tu fe se amplía, tu fe se regenera y es lo que te hace vivir delante de Él tal y como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, que no te preocupe tener tanto conocimiento de la Escritura, que no te preocupe tener colgados en las paredes de tu casa los títulos académicos teológicos. Eso está muy bien, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es que tú tengas un alma, un espíritu, una mente abierta. ¿A qué? A que va a venir gente a tu vida, va a venir gente pecadora, y Dios lo que quiere es que en esos momentos de ambiente donde tú has creado en tu sala, en tu casa, en tu vida, en tu sociedad, un ambiente de bien, cuando venga una persona pecadora, tú sepas tratar con ella, tú sepas ayudarla. Debemos entender que estar en su presencia, estar en esa gracia, es la que te cambia. Aleluya. Entonces no usemos la ley, no usemos la Biblia, no usemos la palabra de Dios para justificar nuestros actos. No se trata de justificar mis actos, se trata de hacer su voluntad. Lo hagas a lo grande, lo hagas a lo poco, hagas pequeñas cosas, pero a su voluntad. A la voluntad de Dios, porque Dios te va a poner ambientes y circunstancias para que hagas su voluntad todos los días. Dice la Escritura que a cada uno en proporción a la responsabilidad que Dios les da. Pero todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, todos, a lo grande o a lo pequeño. Entonces, no se trata de que tú, como anfitrión de tu casa, te enorgullezcas de que Jesús está sentado a la mesa. Esa no es la circunstancia. La circunstancia está que cuando te vengan situaciones como le pasó a Simón en su casa, ¿cómo las estás tratando? ¿Cómo estás tratando con el pecado? A veces no es el tuyo, a veces es la persona que viene con defectos espirituales. ¿Te paraste alguna vez a pensar si la mujer era judía, pudiente, conocedora de la ley? Yo creo que esta mujer era así, pero estaba equivocada en su camino. Por eso ella viene a rectificar su vida delante de Jesús. Quizás esta historia es una más donde nos reflejemos como nosotros mismos, que a veces nos perdemos espiritualmente. Nos desviamos del camino. Entendemos las cosas desde un punto de vista donde creemos que estamos haciendo las cosas bien. Vivimos extraviados. Recuerda la Escritura que hemos leído en 2 de Crónicas. Termino con esto. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra. Y hoy estamos viviendo tiempos y años donde el pueblo de Dios debemos humillarnos. Pero es lo que menos hacemos. Si se humillare mi pueblo, dice la Escritura, si orare y me buscare de todo corazón.
Amado, te invito a que hagas esto. Te invito a que te humilles delante de la presencia de Dios. Que reconozcas quién es tu Rey, quién es tu Señor. Que no se trata de lo que tú eres, sino de lo que somos delante de los pies de Jesús. Termino con la escritura, con la cita que está en Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice la palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Queremos orar, queremos darle las gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo. Queremos orar por ti, si es que no conoces a Jesús como Señor y Salvador, porque verdaderamente nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y nadie conoce el camino si es que no está en Él. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Es aquel que te saca de tu perdición, de tu vida de pecado, de tu vida de confusión. Y es aquel que nos renueva a aquellos que creemos en Él. Y que necesitamos una renovación constante. Porque la santidad requiere de santificación. Y la santificación es progresiva. La santidad, llegar a la santidad, es a través de lo que nosotros somos en Cristo y lo que Él permite en nosotros. Entonces, vamos a despojarnos de las cosas que no agraden a Dios. Padre amado, te damos la gloria y la honra en este tiempo, en este momento. Te damos las gracias porque verdaderamente, como hijos tuyos, Señor, queremos y necesitamos vivir en esa humildad que tú dices en la palabra, Señor. Necesitamos vivir en el amor, en ese amor donde tú perdonas a los pecadores, a los deudores, a los que te deben, tú los perdonaste. A los que te dañan y te dañaron, y a los que te seguirán dañando, tú los perdonas. Nosotros tenemos que vivir desde esa misma condición. Entonces te pedimos perdón una vez más, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que seamos hombres y mujeres abiertos a la sabiduría que tú transmites, Señor, que tú nos quieres hacer ver, Padre, para poder ser perdonadores, para poder vivir desde ese punto de vista de la humillación, no por vivir en humillación constante, sino por entender la humillación para nosotros saber perdonar y vivir en ese ambiente de perdón, Señor. Muchos vendrán, muchos nos seguirán juzgando, muchos nos seguirán criticando, Señor, pero nosotros te pedimos, Señor, gracia para entender y para saber aceptar y perdonar, Padre. Bendecimos, Señor, en tu nombre este tiempo, Señor. Y te pedimos por cada uno de aquellos que no te conocen aún, Señor, que tú sigas haciendo esa obra poderosa de cambio a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Tú nos puedes hablar, nos hablas de hecho a través de tantas circunstancias, Señor. Entraste a través de esta mujer pecadora, entraste en una casa y cambió el ambiente, Padre, a lo que tú querías que se viera en realidad en esa enseñanza, Señor. Señor, ayúdanos a tratar con nuestro orgullo, te lo pedimos, Señor. Te suplicamos que no sea el orgullo el que prevalezca en nosotros, Señor, sino que nosotros seamos sabios para que la gracia nos asista en nuestras vidas, para que la gracia nos cambie, Señor. Te damos las gracias, amado Jesucristo, te lo pedimos todo en el nombre precioso, en tu nombre, que tiene poder para cambiar las cosas. Amén, amén y amén.